En una casa silenciosa, una joven intenta proteger a su bebé de la furia del hombre que un día le prometió amor. Lo que comienza con gritos se convierte en violencia brutal, hasta que la puerta se abre y todo cambia. En ese instante, la verdad que antes era ignorada finalmente comienza a tener voz. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La luz de la tarde entraba por la ventana del apartamento en Bogotá, proyectando sombras suaves sobre las paredes blancas de la sala. Fernanda ajustó al bebé en sus brazos, sintiendo el peso reconfortante de Miguel contra su pecho. El pequeño tenía solo 3 meses, y cada movimiento suyo aún la sorprendía, con una mezcla de amor y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Su vientre, redondeado ya con 5 meses de gestación, hacía cada gesto un poco más cuidadoso, un poco más lento. Era sábado por la noche, y el silencio de la casa contrastaba con el bullicio que solía haber los fines de semana, cuando ella aún salía con sus amigas, cuando aún reía sin medir las palabras, cuando aún se sentía dueña de sí misma. Ahora, todo parecía diferente. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio Chapinero, que un día le pareció el comienzo de una vida nueva y prometedora, se había transformado en algo que no conseguía nombrar completamente. No era exactamente una prisión, pero tampoco era ya un hogar en el sentido que ella conocía. Miguel empezó a gimotear, un sonido bajo que pronto se transformaría en llanto si ella no actuaba rápido. Fernanda empezó a mecerlo suavemente, tarareando una melodía que su madre solía cantarle cuando era pequeña. Los recuerdos de la infancia en Manizales, en la casa de su familia, parecían pertenecer a otra persona ahora, una versión de sí misma que aún creía que el amor bastaba, que confiaba en las promesas, que no medía cada palabra antes de pronunciarla. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo tensarse inmediatamente. Rafael estaba regresando del trabajo, o al menos eso había dicho por la mañana, aunque últimamente ella había dejado de hacer preguntas sobre a dónde iba o con quién estaba. Las respuestas siempre venían cargadas de irritación, de un tono que sugería que ella estaba siendo invasiva, controladora, exagerada. Rafael entró, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Fernanda reconoció ese sonido. Era el preludio de algo, una advertencia que había aprendido a descifrar en las últimas semanas. Él no la saludó. Simplemente arrojó la mochila en el sofá y fue directo a la cocina. Ella escuchó la nevera abriéndose, el sonido de una lata de cerveza siendo abierta, el pesado suspiro de él. Miguel aumentó el volumen del llanto, como si sintiera el cambio de energía en el ambiente. Fernanda continuó meciéndolo, intentando calmarlo, pero su corazón latía más rápido ahora. Rafael regresó a la sala, con la lata en la mano, y la miró con una expresión que mezclaba cansancio y algo más sombrío. «Este bebé no para de llorar», dijo él, con un tono que no era exactamente una pregunta, sino una acusación. «Tiene hambre», respondió Fernanda, manteniendo la voz tranquila, controlada. «Voy a prepararlo ahora». Rafael dio un largo trago a la cerveza sin apartar los ojos de ella. «No has hecho nada hoy más que estar ahí con él en brazos, ¿verdad? La casa está un desorden». Fernanda miró a su alrededor. La sala estaba organizada como siempre. Solo había una taza de té en la mesita de centro y un pañito de bebé en el sofá, pero ella sabía que no servía de nada señalarlo. Últimamente, cualquier cosa podía ser un desorden, cualquier cosa podía ser motivo de crítica. Había aprendido que la realidad objetiva importaba menos que su humor. «Lo siento», murmuró ella, levantándose con cuidado, protegiendo a Miguel. «Voy a arreglarlo». Rafael puso los ojos en blanco y regresó a la cocina. Fernanda fue hasta la habitación donde mantenía los utensilios de Miguel organizados. Mientras preparaba el biberón, sus manos temblaban ligeramente. No era miedo exactamente, o al menos no era un miedo que ella consiguiera nombrar. Era algo más parecido a una tensión constante, una vigilancia que nunca se apagaba,
Una sensación de estar siempre midiendo sus pasos, sus palabras, sus gestos. Ella recordó cómo todo era diferente hacía unos meses. Rafael había sido atento durante el primer embarazo, o al menos parecía serlo. Iba a las consultas médicas, le tomaba la mano, hacía planes para el futuro. Pero algo cambió después de que nació Miguel. Al principio, ella pensó que era solo el estrés de la paternidad, el cansancio de las noches sin dormir, la adaptación a la nueva rutina. Todo el mundo decía que era normal, que los primeros meses eran difíciles, pero poco a poco ella percibió que no era solo eso. Las críticas comenzaron sutiles, disfrazadas de preocupación. ¿No crees que estás mimando demasiado al bebé? ¿Estás comiendo bien? Estás muy sensible últimamente. Y entonces vinieron las sugerencias sobre su ropa, sus amigos, sus horarios. Rafael comenzó a cuestionar cada llamada que ella recibía, cada mensaje en el celular, cada compromiso fuera de casa. Cuando ella descubrió el segundo embarazo, pensó que las cosas mejorarían. Pensó que él se pondría feliz, que volverían a ser como eran antes. Pero su reacción fue extraña, distante. Él dijo que estaba feliz, pero sus ojos decían otra cosa. Y desde entonces, la atmósfera en casa se había vuelto aún más pesada. Fernanda regresó a la sala con el biberón. Rafael estaba sentado en el sofá, manipulando el celular con la expresión cerrada. Ella se sentó en el sillón, comenzando a alimentar a Miguel. El bebé succionó con avidez, y ella sintió una punzada de alivio. Al menos eso aún podía hacer. Al menos en eso aún tenía control. ¿No vas a comer?, preguntó Rafael sin levantar los ojos del celular. Empecé a preparar algo más temprano, pero Miguel empezó a llorar, respondió ella, cuidadosa. Puedo hacer algo ahora si quieres. Olvídalo. Voy a pedir algo. Él continuó en el celular, y Fernanda aprovechó el silencio para observarlo. Rafael tenía 32 años. Era guapo, de una manera que siempre llamaba la atención, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Trabajaba como ingeniero civil, y cuando se conocieron, hacía 3 años, en una barbacoa de amigos en común, ella se había encantado por su confianza, por la forma en que él parecía tener certeza de todo, por la manera en que asumía el control de las situaciones. Al principio, eso la hacía sentir segura. Ahora, la hacía sentir pequeña. Miguel terminó de mamar y comenzó a cerrar los ojitos. Fernanda se levantó con cuidado, yendo hasta la habitación para colocarlo en la cuna. Ella le acarició la cabecita, observando el rostro tranquilo de su hijo. En esos momentos, cuando miraba a Miguel, algo dentro de ella aún creía que todo saldría bien, que esa fase pasaría, que Rafael volvería a ser quien era o quien ella creía que era. Cuando regresó a la sala, Rafael aún estaba en el sofá, pero había abierto otra lata de cerveza. La televisión estaba encendida, mostrando algún partido de fútbol, pero él no parecía estar realmente viéndolo. Fernanda dudó antes de hablar. Amor, olvidé contarte. Mi padre llamó hoy. Él y Enrique van a pasar por aquí mañana. Querían ver a Miguel. Rafael se volvió hacia ella con una expresión que la hizo retroceder un paso instintivamente. ¿Lo organizaste sin preguntarme? Solo dijeron que iban a pasar. No es nada organizado, es solo una visita rápida. Trabajo toda la semana, Fernanda. El fin de semana es el único momento que tengo para descansar, y tú llenas la casa de gente sin siquiera consultarme. Son mi padre y mi hermano, dijo ella, sintiendo la frustración subir por la garganta, pero esforzándose por mantener la calma. Hace semanas que no ven a Miguel, y a mí que me den, ¿verdad? Lo que yo quiero no importa. No es eso. Solo pensé que a ti también te gustaría. Siempre te ha caído bien, Enrique. Rafael permaneció en silencio por un momento, dando otro trago a la cerveza. Luego se levantó abruptamente, caminando hacia la habitación. Fernanda se quedó parada en la sala, con el corazón encogido sin saber si debía seguirlo o dejarlo solo. La noche prometía ser larga, y ella sintió, por primera vez de forma muy clara, que algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. 2 semanas antes,
La misma sala del apartamento en Bogotá se bañaba en la luz dorada de la mañana de un domingo. Fernanda estaba en la cocina preparando café cuando Rafael apareció detrás de ella, rodeándola por la cintura y depositando un beso en su cuello. Ella sonrió, relajándose en el abrazo, sintiendo el calor del cuerpo de él contra el suyo. «Buenos días, amor», dijo él, con esa voz suave que siempre la desarmaba. «¿Qué estás haciendo?» «Desayuno. Pensé en hacer esos pan de bonos que tanto te gustan. Eres perfecta, ¿sabes?» Fernanda se giró en sus brazos, encontrando sus ojos. En ese momento todo parecía estar bien. Rafael sonreía genuinamente y ella se permitió creer que las últimas semanas de tensión habían sido solo una fase pasajera, un ajuste natural a la nueva dinámica familiar. Miguel dormía tranquilamente en la cuna de la habitación y su vientre aún no estaba tan grande como para dificultar sus movimientos. Era uno de esos raros momentos de paz que ella había aprendido a valorar, pequeñas ventanas de normalidad en medio de algo que ella aún no conseguía definir claramente. Más tarde esa mañana, mientras Rafael veía la televisión, Fernanda recibió una llamada de su mejor amiga, Juliana. Se conocían desde la Facultad de Pedagogía y Juliana era una de las pocas personas con quienes Fernanda aún mantenía contacto regular, aunque en los últimos meses incluso esas conversaciones se habían vuelto menos frecuentes. «Fer, hace siglos que no nos vemos», dijo Juliana del otro lado de la línea, con la voz animada. «¿Qué tal si nos encontramos la semana que viene? Podemos almorzar en ese restaurante que tanto te gusta en la zona T». Fernanda dudó, sus ojos yendo automáticamente hacia Rafael en la sala. Él parecía concentrado en el juego, pero ella sabía que él estaba escuchando. Últimamente, cualquier sugerencia de encuentro con amigas era recibida con comentarios sutiles sobre responsabilidades, sobre que el bebé la necesitaba, sobre que ella no se estaba cuidando lo suficiente. «Déjame ver cómo estará mi semana», respondió Fernanda, manteniendo la voz baja. «Te confirmo después, ¿vale?» Después de la llamada, Rafael levantó los ojos de la televisión. «Juliana queriendo arrastrarte fuera de nuevo». «No es arrastrar, Rafael. Es solo un almuerzo». Él suspiró, como si estuviera siendo muy paciente con algo obvio que ella no conseguía ver. «Amor, solo creo que deberías enfocarte más en ti misma ahora. Estás embarazada, con un bebé pequeño. ¿Será el mejor momento para estar saliendo?» Siempre era así. Nunca una prohibición directa, nunca un no claro. Solo sugerencias, preocupaciones disfrazadas de cuidado, pequeñas críticas envueltas en amor. Y ella, queriendo creer que él realmente se preocupaba, terminaba cediendo, cancelando planes, alejándose de las personas que amaba. Al día siguiente, lunes, Fernanda tuvo consulta prenatal. Rafael había dicho que no podría acompañarla porque tenía una reunión importante en el trabajo. Ella fue sola, tomando el autobús hasta la clínica en el centro de la ciudad. Mientras esperaba ser llamada, manipuló el celular y vio varios mensajes de Rafael. «¿Llegaste bien? ¿Todo está bien? ¿A qué hora vas a regresar?» Ella respondía pacientemente a cada uno, sabiendo que si tardaba mucho en responder, él se irritaría, se preocuparía, o esa mezcla extraña de ambos que ella ya no sabía distinguir. Durante la consulta, la médica, doctora Patricia, una mujer de mediana edad con mirada gentil, preguntó cómo se sentía. «Todo bien», respondió Fernanda automáticamente. «¿Y en casa? ¿Tu compañero te está ayudando?» Fernanda dudó. La pregunta era simple, pero algo en ella tocó un nervio sensible. «Sí, él ayuda cuando puede». Doctora Patricia la observó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y continuó el examen. Después, mientras Fernanda se vestía, la médica comentó: «Sabes que aquí puedes hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Si tienes alguna preocupación, cualquier cosa que no esté bien». Fernanda agradeció, pero no dijo nada. ¿Cómo podría explicar algo que ni ella misma entendía completamente? ¿Cómo podría transformar en palabras la sensación de estar siempre en la cuerda floja, siempre midiendo sus pasos, sus palabras, sus gestos? Esa noche,
Cuando él llegó del trabajo estaba de buen humor. Trajo flores, un ramo de rosas amarillas que hizo que el corazón de Fernanda se encogiera de emoción y confusión. Ese era el Rafael que ella había conocido, el hombre que podía ser dulce y atento, que la hacía sentir especial. «Lo siento si he sido un poco brusco últimamente», dijo él abrazándola. «Es que el trabajo está muy pesado y me preocupo por ti y por Miguel». «Todo está bien», murmuró ella contra su pecho queriendo creer. En la cena, conversaron sobre planes para el futuro, sobre nombres para el bebé que estaba en camino, sobre reformar la habitación de los niños. Durante algunas horas Fernanda consiguió olvidar la tensión, consiguió convencerse de que estaba imaginando cosas, de que toda relación tenía altibajos, pero a la mañana siguiente la realidad regresó. Rafael encontró el celular de ella en la mesa de la sala y, sin pedirlo, comenzó a manipularlo. «¿Quién es ese Lucas que te envió un mensaje ayer?» Lucas era un colega de la época de la universidad, casado, padre de 2 hijos, alguien que ocasionalmente enviaba mensajes en un grupo de exalumnos. «Es solo un colega, Rafael, del grupo de la universidad». «¿Por qué te está enviando un mensaje privado entonces?» «No es mensaje privado, es en el grupo, pero él mencionó tu nombre específicamente». Fernanda sintió la frustración subir. Siempre era así. Cualquier interacción, cualquier mensaje, cualquier contacto con el mundo exterior era disecado, cuestionado, transformado en algo sospechoso. «Rafael, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua». Él la miró con esa expresión que ella había aprendido a temer, una mezcla de dolor y rabia contenida. «Solo estoy intentando protegerte, Fernanda. Eres muy inocente, no te das cuenta cuando los chicos te están coqueteando. Nadie me está coqueteando. Y aunque lo estuviera, sé cuidarme, ¿sabes? Porque no te veo haciéndolo». La discusión terminó con él saliendo dando un portazo, dejándola sola con Miguel y con un nudo en el estómago. Ella pasó el día intentando distraerse, cuidando al bebé, limpiando la casa que ya estaba limpia, preparando una cena que Rafael apenas tocó cuando regresó. En los días siguientes, el patrón se repitió. Momentos de ternura intercalados con episodios de control, críticas sutiles que la hacían dudar de sí misma, aislamiento gradual de amigos y familia. Rafael comenzó a controlar las finanzas más de cerca, diciendo que era para organizar mejor los gastos con 2 hijos. Quería saber dónde gastaba cada centavo, cuestionaba cada compra, incluso las más básicas. Fernanda llamó a su padre, Antonio, un hombre de 58 años que había trabajado toda su vida como funcionario público y ahora estaba jubilado. Él vivía en Manizales con su hijo menor, Enrique, que tenía 27 años y trabajaba como técnico de enfermería después de años sirviendo como socorrista voluntario. «Papá, ¿todo bien por ahí?» «Todo excelente, hija. ¿Y ustedes? ¿Cómo está mi nietecito?» Ellos conversaron sobre trivialidades y Fernanda casi le contó sobre las dificultades con Rafael, pero algo la impidió. Vergüenza, quizás, o miedo de que su padre confirmara lo que ella aún no quería admitir, que ella había tomado la elección equivocada, que ella se había engañado sobre quién era realmente Rafael. «Estábamos pensando en ir a verlos», dijo Antonio. «Hace tiempo que no veo a Miguel y Enrique está loco por conocer mejor su apartamento. Sería genial, papá». Y así quedó acordado. Sin que Fernanda lo supiera en ese momento, aquella visita cambiaría todo, rompería el ciclo que ella se había acostumbrado a aceptar, sacaría a la luz verdades que ella había enterrado profundamente dentro de sí. Los días que siguieron hasta el sábado marcado para la visita de Antonio y Enrique fueron como caminar en arenas movedizas. Cada paso que Fernanda daba parecía hundirla un poco más en una realidad que ella no reconocía como suya. Rafael estaba especialmente irritado y ella no conseguía entender exactamente el porqué. O quizás lo sabía, pero no quería admitirlo. El martes, él llegó a casa a media tarde, algo inusual. Fernanda estaba amamantando a Miguel en la sala cuando escuchó la llave en la puerta. Su cuerpo se tensó automáticamente. «¿Qué haces en casa a esta hora?», preguntó ella, intentando sonar casual. «¿No puedo venir a mi propia casa?», respondió él,
arrojando las llaves en la mesita con más fuerza de lo necesario. Lo siento, no fue eso lo que quise decir. Rafael fue hasta la cocina, abrió la nevera, la cerró nuevamente, regresó a la sala y se quedó parado, mirándola a ella, a Miguel, al ambiente como si estuviera buscando algo mal. ¿Saliste hoy? No, respondió Fernanda. Miguel estaba un poco indispuesto, así que nos quedamos en casa. ¿Y no crees que deberías llevarlo al médico? Solo tiene un poco de cólico, Rafael. No necesita ir al médico por cualquier cosita. Ah, ¿ahora también eres médica? Fernanda respiró hondo, conteniendo la irritación. Miguel había dejado de mamar y miraba a los dos con esos ojos grandes y curiosos que parecían entender más de lo que debería. ¿Estás bien?, preguntó ella cambiando de tema. ¿Pasó algo en el trabajo? ¿Por qué pasaría? Pareces nervioso. Rafael se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella conocía bien. Significaba que él estaba luchando por mantener la calma, que algo lo incomodaba profundamente. Solo creo que podrías esforzarte más, Fernanda. ¿Esforzarme más en qué? En todo. En cuidar la casa, a Miguel, a ti misma. Mira cómo estás vestida. Fernanda miró hacia abajo. Llevaba unos pantalones de chándal y una camiseta ancha, ropa cómoda para cuidar a un bebé, para una mujer embarazada que pasaba el día entero en casa. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Ya no te arreglas, no te cuidas. Parece que te has rendido contigo misma. Las palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Fernanda sintió los ojos arder, pero forzó las lágrimas hacia atrás. Ella había aprendido que llorar delante de Rafael solo empeoraba las cosas. Él decía que ella era dramática, demasiado emocional, que estaba usando el embarazo como excusa. Cuido de un bebé de 3 meses, Rafael. No tengo tiempo para arreglarme como si fuera a salir de fiesta. Él rió, un sonido sin humor. Siempre es una excusa, ¿verdad? Siempre hay una justificación para todo. Rafael salió del apartamento nuevamente, sin explicar a dónde iba. Fernanda se quedó allí, con Miguel en brazos, sintiendo un vacío en el pecho que parecía crecer cada día. Ella recordó cuando estaba en la universidad, llena de sueños y planes, cuando creía que conocer al hombre correcto resolvería su vida, completaría algo que le faltaba. Ahora, percibía que había perdido pedazos de sí misma en el proceso, que había cambiado su independencia por una ilusión de seguridad. El miércoles, Fernanda tenía consulta prenatal. Rafael insistió en acompañarla esta vez, lo que la dejó sorprendida y ligeramente esperanzada. Quizás él estaba intentando mejorar, quizás había percibido que estaba siendo demasiado duro con ella. Pero durante la consulta, él estuvo haciendo preguntas a la médica que no eran exactamente sobre la salud de Fernanda, sino sobre su comportamiento. «Doctora, ¿es normal que la gestante esté tan emotiva?» Fernanda llora por cualquier cosa últimamente. La doctora Patricia miró a Fernanda antes de responder, como si estuviera evaluando la situación. Los cambios hormonales pueden afectar el humor, sí, pero es importante que la gestante tenga un ambiente tranquilo y apoyo emocional adecuado. «Yo le doy todo el apoyo», dijo Rafael, con esa forma convincente que él sabía usar también. «Pero a veces parece que nada de lo que hago es suficiente». Fernanda permaneció en silencio, sintiendo las mejillas enrojecerse de vergüenza. Era como si él estuviera describiendo una versión de ella que no correspondía a la realidad, pero al mismo tiempo, él lo hacía de una manera tan hábil que hasta ella comenzaba a dudar de sí misma. Después de la consulta, en el coche, Rafael estaba silencioso. Fernanda miraba por la ventana, viendo Bogotá pasar, las calles que ella conocía desde joven, la ciudad que un día le pareció llena de posibilidades y que ahora parecía una jaula hermosa, pero aún así una jaula. «Me avergonzaste allí», dijo Rafael de repente. «¿Cómo así? Quedándote callada de esa manera, pareciendo una pobre. La médica debe haber pensado que soy un monstruo». Fernanda no sabía qué decir. Si se defendía, sería acusada de ser dramática. Si se quedaba callada, sería acusada de ser pasiva. No había respuesta correcta. Esa noche, Rafael revisó su celular sin pedir permiso. Él hacía esto cada vez
con más frecuencia, y Fernanda había dejado de reaccionar. Era más fácil dejarlo mirar que lidiar con la explosión de celos y acusaciones que vendría si ella se quejaba. «Tienes mensajes de Juliana», dijo él, como si la estuviera acusando de algo malo. Ella me envió algunas fotos de la boda de su prima. Rafael se desplazó por los mensajes, leyendo uno por uno. Fernanda sintió una rabia silenciosa crecer dentro de ella, pero no dijo nada. «Ella todavía te está invitando a almorzar». «Lo sé. ¿Y vas a ir?» Fernanda respiró hondo. «No, no voy». Rafael devolvió el celular, satisfecho. «Eso. Necesitas enfocarte en lo que importa ahora. Tu familia está aquí, conmigo y con Miguel, pero Juliana es mi amiga desde hace años. ¿Y qué ha hecho ella por ti últimamente? Yo soy quien está aquí todos los días, Fernanda. Yo soy quien paga las cuentas, quien te da un techo. Tus amigos van a desaparecer cuando realmente los necesites». Las palabras quedaron resonando en su cabeza durante horas. Fernanda se preguntó si él tenía razón, si ella estaba siendo ingrata, si estaba enfocándose en las cosas equivocadas. La manipulación era tan sutil, tan bien construida, que ella misma comenzaba a creer en la versión de Rafael sobre la realidad. El jueves, ella reunió coraje para llamar a Juliana y concretar el almuerzo que habían conversado. Pero cuando estaba a punto de marcar, Rafael apareció detrás de ella. «¿A quién vas a llamar?» «A nadie», respondió ella rápidamente, guardando el celular. Él no insistió, pero su mirada decía que lo sabía. Y Fernanda sintió que otro pedazo de sí misma se alejaba, otra pequeña libertad siendo cortada. El viernes, víspera de la visita de su padre y hermano, Rafael estaba particularmente tenso. Él se quejó de la cena. Dijo que la casa estaba desorganizada, criticó la forma en que ella había doblado la ropa de Miguel. Cada palabra era una pequeña astilla, pero la acumulación de ellas formaba una herida profunda. «¿Estás segura de que necesitan venir mañana?», preguntó él por tercera vez ese día. «Rafael, ya hablamos de eso. Es mi padre y mi hermano. Sé quiénes son. Solo creo que podrías haber considerado que estoy cansado, que trabajo toda la semana. No se van a quedar mucho tiempo. Solo quieren ver a Miguel». Él resopló irritado y fue a la habitación. Fernanda se quedó en la sala sosteniendo a Miguel, sintiendo el corazón pesado. Ella extrañaba a su padre, a su hermano, la sensación de ser amada sin condiciones, sin críticas constantes, sin tener que medir cada palabra, cada gesto. Más tarde, cuando fue a la habitación, Rafael estaba acostado de espaldas a ella. Fernanda se acostó del otro lado de la cama, manteniendo distancia. Dormían cada vez más alejados, en todos los sentidos. En medio de la noche, Miguel se despertó llorando. Fernanda se levantó rápidamente, pero Rafael refunfuñó algo sobre que ella ni siquiera podía hacer que el bebé durmiera bien. Ella tomó a Miguel en brazos, llevándolo a la sala para no molestar más, y se quedó allí en el sillón, meciendo a su hijo, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Mañana vendrían su padre y Enrique, y Fernanda tenía la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que aquella visita sería diferente de todas las otras, de que finalmente alguien vería lo que ella había estado escondiendo tan bien, incluso de sí misma. El sábado amaneció gris en Bogotá, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Fernanda se despertó temprano a pesar de haber dormido mal. Miguel estaba tranquilo en la cuna, aún durmiendo, y Rafael ya se había ido. Una nota en la mesa de la cocina decía solo que él había ido a resolver algunas cosas y regresaría por la tarde. Fernanda aprovechó la mañana de paz para arreglar el apartamento. Trapeó todos los cuartos, organizó los juguetes de Miguel, preparó algunos pasabocas para ofrecer a su padre y a su hermano. Mientras trabajaba, sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Ansiedad por el encuentro, por la reacción de Rafael, por lo que podría suceder. Alivio por finalmente tener la presencia de su familia, por no estar completamente sola, aunque solo fuera por algunas horas. Alrededor de las 3 de la tarde, Rafael llegó.
Por la forma en que cerró la puerta, Fernanda supo inmediatamente que el día no sería fácil. Él estaba cargando esa energía pesada, esa tormenta contenida que ella había aprendido a reconocer. «¿Cómo te fue?», preguntó ella cuidadosamente. Fue. Él fue directo a la habitación, se cambió de ropa y regresó a la sala. Miguel estaba despierto, jugando con un móvil musical que tocaba una melodía suave. Rafael miró al bebé, a Fernanda y luego al reloj. «¿A qué hora? ¿Dijeron que iban a llegar?». «Mi padre dijo que alrededor de las 6, aún faltan 3 horas». Rafael tomó una cerveza de la nevera y se sentó en el sofá. Fernanda percibió que él ya había bebido antes de llegar a casa. Su corazón se encogió. Cuando él bebía, se volvía aún más impredecible. Las barreras que normalmente mantenían su comportamiento bajo un barniz de civilidad se volvían más frágiles. Las horas siguientes fueron tensas. Fernanda intentó mantener la conversación, intentó crear un ambiente ligero, pero cada palabra parecía caer en un vacío. Rafael respondía con monosílabos, la miraba con esa expresión que mezclaba desprecio y algo más sombrío. Cuando el reloj marcó las 5:30, Miguel comenzó a agitarse. Fernanda lo tomó en brazos, intentando calmarlo, pero el bebé estaba especialmente inquieto. Quizás sentía la tensión en el aire, quizás solo estaba cansado. Ella intentó amamantarlo, pero él no quiso. Intentó arrullarlo, pero él lloró más fuerte. «Este mocoso no para», refunfuñó Rafael, aumentando el volumen de la televisión. «Está cansado», explicó Fernanda, la voz temblándole ligeramente. «¿Y yo no?». «Lo siento». «Deja de pedir disculpas por todo, Fernanda. Eso me irrita». Ella permaneció en silencio, continuando meciendo a Miguel, pero el bebé lloraba cada vez más fuerte. Los minutos pasaban despacio, pesados, y la tensión en la sala era casi palpable. De repente, Rafael se levantó y caminó hacia ella. «Dámelo aquí». «Todo está bien. Yo puedo calmarlo». «Dije que me dieras al bebé». Había algo en su voz, algo que hizo que todas las alarmas dentro de Fernanda se dispararan. «Rafael, déjame solo». «Ahora, Fernanda». Ella retrocedió instintivamente, protegiendo a Miguel con el cuerpo. Y fue ese movimiento, esa negativa silenciosa, lo que hizo que algo dentro de Rafael se rompiera completamente. «¿Crees que voy a lastimar a mi propio hijo?», gritó él. «¿Es eso? ¿Crees que soy un monstruo?». «No, no es eso. Es solo que está asustado y...». Rafael avanzó, intentando quitarle a Miguel de los brazos. Fernanda se alejó, y él la siguió. La sala pareció encogerse, el apartamento entero pareció encogerse hasta que no había más a dónde ir. «Dame este bebé ahora». Las palabras eran gritos, y Miguel lloraba desesperadamente, y Fernanda sentía su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Ella giró el cuerpo protegiendo a su hijo, y fue entonces cuando sintió. El dolor fue instantáneo, devastador. La patada golpeó su pierna derecha con una fuerza brutal, y ella sintió el hueso ceder. Oyó el sonido seco de la fractura, incluso antes de registrar lo que había sucedido. Fernanda cayó, pero aún cayendo, incluso en completo shock, sus brazos envolvieron a Miguel protegiéndolo de la caída, girando el cuerpo para que fuera ella quien golpeara el suelo, no él. El dolor era insoportable, irradiando de la pierna en ondas que le quitaban todo el aire de sus pulmones. Miguel gritaba, y ella también quería gritar, pero no conseguía emitir sonido más allá de un gemido estrangulado. El juguete musical de Miguel, un pequeño oso que estaba al lado del sillón, había sido golpeado en la caída y activó su mecanismo, comenzando a tocar la melodía de cuna. Pero Fernanda no sabía que aquel juguete tenía una función especial, una función de la que Rafael se había burlado cuando ella lo compró, diciendo que era un desperdicio de dinero. El oso tenía un modo de grabación que se activaba con movimiento brusco, una función de seguridad para que los padres pudieran monitorear al bebé, y ahora estaba grabando todo. Fernanda intentó arrastrarse, intentó alejarse, pero el dolor era paralizante. Miguel continuaba en sus brazos llorando,
y ella apretaba a su hijo contra sí, susurrando palabras sin sentido, intentando calmarlo incluso cuando su propio mundo se estaba desmoronando. Rafael estaba parado, mirándola. No había culpa en sus ojos, no había arrepentimiento, solo irritación. «Deja de dramatizar», dijo él. «Tú forzaste esto. Tú no quisiste darme al bebé». «Ayúdame», susurró Fernanda, la voz ronca de dolor. «Por favor, Rafael, ayúdame». Él no se movió, simplemente se quedó allí, mirándola como si ella fuera un inconveniente, un problema que él no sabía cómo resolver. «Siempre exageras todo». «Mi pierna», consiguió decir. «Fernanda, está rota». «No está rota, solo te caíste». Pero lo estaba. Fernanda podía sentirlo, podía ver el ángulo extraño, la forma en que no conseguía moverse, sin que el dolor se volviera insoportable. Y Rafael continuaba allí, impasible, como si ella estuviera inventándolo todo. Fue en ese momento cuando la puerta principal se abrió. Fernanda oyó voces, pasos, y entonces vio a su padre, Antonio, entrar en la sala, seguido por Enrique. El mundo pareció detenerse por un segundo. Antonio tenía 58 años, cabello canoso, el rostro marcado por una vida de trabajo honesto. Enrique estaba a su lado, más alto, con 27 años y el cuerpo fuerte de quien estaba acostumbrado a situaciones de emergencia. Los dos hombres se detuvieron, procesando la escena. Fernanda en el suelo, sosteniendo a Miguel que lloraba, la pierna en un ángulo extraño, lágrimas corriendo por su rostro. Rafael parado en medio de la sala, inmóvil. ¿Qué pasó aquí? La voz de Antonio fue baja, peligrosamente tranquila. Enrique ya se estaba moviendo, arrodillándose al lado de Fernanda. Sus años como socorrista voluntario habían entrenado su cuerpo a responder incluso antes de que su cerebro procesara completamente la situación. «Nanda, déjame ver», dijo él, suavemente, sus manos ya evaluando su pierna con cuidado profesional. «Ella se cayó», dijo Rafael rápidamente. El bebé estaba llorando y ella tropezó. Fernanda miró a su padre. Antonio la estaba mirando directamente a ella, no a Rafael, y en esa mirada ella lo vio todo. La comprensión, el dolor, la rabia contenida. Él lo sabía. Sin que ella dijera una palabra, él lo sabía. «Esto no es de una simple caída», dijo Enrique, la voz técnica, pero con una tensión subyacente. «Esto es una fractura grave. Y reciente, muy reciente». Rafael comenzó a hablar, a inventar una historia, pero Antonio levantó la mano silenciándolo. «Estamos llamando a la policía», dijo él, sacando el celular del bolsillo. «No es necesario», comenzó Rafael, su voz habiendo perdido toda la autoridad anterior. «Fue un accidente. Ella se cayó». «Mi hermano fue socorrista durante 10 años», dijo Enrique, aún examinando a Fernanda. «Yo sé la diferencia entre una caída y una agresión». El juguete musical de Miguel continuaba tocando su melodía de cuna, un contraste grotesco con el horror de la situación. Y dentro de él, la grabación continuaba, capturando cada palabra, cada sonido, cada pedazo de verdad que finalmente salía a la luz. Los minutos que siguieron parecieron ocurrir en cámara lenta y a velocidad acelerada al mismo tiempo. Enrique trabajaba rápidamente, quitándose el abrigo y doblándolo para servir de apoyo improvisado para la pierna de Fernanda. Sus manos eran firmes, profesionales, pero ella podía ver la rabia contenida en sus ojos, en la forma en que su mandíbula estaba apretada. «Nanda, necesito que te quedes tranquila, ¿vale?», dijo él suavemente. «Sé que duele mucho, pero necesitas respirar despacio. Por el bebé». Miguel aún estaba en sus brazos, los sollozos del bebé disminuyendo gradualmente ahora que sentía la presencia de más personas, un cambio en la energía del ambiente. Antonio tomó al nieto con cuidado, apartándose hacia el otro lado de la sala, manteniendo los ojos en Rafael. «No te muevas», dijo Antonio a Rafael, la voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que el hombre más joven se congelara. «Antonio, puedo explicar», comenzó Rafael, pero su voz sonaba vacía incluso para él mismo. «No vas a explicar nada. Te vas a quedar exactamente donde estás
hasta que llegue la policía. Rafael miró hacia la puerta, como si estuviera considerando irse, pero Enrique levantó los ojos del trabajo que hacía con Fernanda. «Yo no lo intentaría», dijo él simplemente. La tensión en su voz dejaba claro que él estaba muy cerca de perder el control profesional que mantenía. La sirena de la ambulancia podía oírse a lo lejos, volviéndose más alta a cada segundo. Enrique había llamado tan pronto como evaluó la gravedad de la fractura de Fernanda. Él sabía que ella necesitaba atención médica inmediata, que aquella lesión no era algo que pudiera esperar. Mientras esperaban, Enrique notó que el juguete musical de Miguel aún tocaba su melodía. Él pareció registrar algo, tomando el osito y girándolo en sus manos. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio la pequeña luz roja parpadeando en la parte de atrás. «Papá, este juguete está grabando». Antonio miró al oso, luego a Rafael, quien había palidecido visiblemente. «Apaga eso», dijo Rafael, dando un paso adelante. Antonio se movió colocándose entre Rafael y Enrique. «No vas a tocar nada más». Enrique guardó la grabación en la aplicación conectada al juguete, enviando una copia a su propio celular. Aquella pequeña pieza de tecnología de la que Rafael se había burlado, que había llamado un desperdicio, ahora se convertía en la prueba irrefutable de lo que había sucedido. Los paramédicos llegaron primero, un equipo eficiente que rápidamente asumió el cuidado de Fernanda. Enrique pasó la información profesionalmente, hablando en términos médicos que el equipo entendió inmediatamente. Fractura expuesta de tibia y peroné, presión elevada, gestante de 5 meses, mecanismo de trauma compatible con agresión directa. Rafael intentó acercarse a la camilla donde colocaban a Fernanda, pero uno de los paramédicos lo bloqueó. «Señor, necesito que se mantenga alejado. Ella es mi pareja. Yo necesito ir con ella». En ese momento, 2 policías entraron en el apartamento. Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido, en un moño apretado, y un hombre más joven, ambos con expresiones serias al evaluar la escena. «Sargento Oliveira», dijo la policía, mostrando la identificación. «¿Qué pasó aquí?». Antonio explicó rápidamente, su voz manteniéndose sorprendentemente firme, mientras contaba cómo habían llegado y encontrado a su hija en el suelo. Enrique mostró la grabación del juguete. Rafael intentó hablar, intentó decir que había sido un accidente, que Fernanda había tropezado, que todo estaba siendo distorsionado. Pero la sargento Oliveira escuchó la grabación con atención. Escuchó la escalada de la violencia en la voz de Rafael, el miedo en la voz de Fernanda, el sonido inconfundible de una agresión. «Señor», le dijo ella a Rafael, «voy a necesitar que usted venga con nosotros para prestar declaración. Yo no hice nada malo, fue un accidente. La grabación no indica eso, ese juguete defectuoso, cualquier cosa pudo haber sido grabada». Pero la sargento Oliveira había visto muchos casos así. Ella reconocía las señales, la forma en que Rafael intentaba manipular la narrativa, cómo intentaba hacerse la víctima. «Señor, usted va con nosotros ahora de forma voluntaria para prestar declaración, o puedo llevarlo bajo arresto por agresión. La elección es suya». Rafael miró a su alrededor, buscando algún tipo de aliado, alguien que creyera en su versión. Pero encontró solo miradas duras, acusadoras. Fernanda estaba siendo colocada en la camilla, gimiendo de dolor, Miguel en los brazos de su abuelo, y los 2 hombres que habían entrado en aquel apartamento como visitantes, ahora estaban allí como protectores, como testigos, como la barrera que finalmente impedía que él continuara su comportamiento. «Está bien», dijo Rafael finalmente, levantando las manos en un gesto de rendición falsa. «Iré, pero esto es un gran malentendido». Mientras Rafael era llevado por los policías, Fernanda fue colocada en la ambulancia. Antonio y Enrique fueron con ella. Antonio sosteniendo a Miguel. Enrique sosteniendo la mano de su hermana. «Todo va a estar bien ahora, Nanda», susurró él. «¿Estás segura?». Fernanda quería creer, quería sentir que realmente estaba segura, pero el dolor era tan intenso, físico y emocional,
que apenas conseguía procesar lo que estaba sucediendo. Parte de ella aún no creía que había llegado a este punto, que su relación, que un día pareció tan prometedora, se había convertido en esto. Violencia explícita, huesos rotos, policía. En el hospital el equipo médico trabajó rápidamente. La doctora Patricia estaba de turno esa noche y cuando vio a Fernanda siendo traída, su rostro mostró una mezcla de preocupación y algo que parecía tristeza, como si ella hubiera esperado que algo así pudiera suceder, pero deseado estar equivocada. «Fernanda, ¿qué pasó?», preguntó ella, ya examinando la pierna fracturada. Fernanda intentó hablar, pero las palabras no salían. Fue Enrique quien explicó, mostrando profesionalismo, incluso hablando de su propia hermana. La doctora Patricia asintió gravemente. «Vamos a necesitar hacer cirugía para fijar la fractura. Y vamos a monitorear al bebé cuidadosamente. ¿Cuántas semanas tienes?» 22, consiguió decir Fernanda. «Está bien, vamos a cuidarte a ti y a tu bebé». En las horas que siguieron, Fernanda pasó por exámenes, radiografías, fue preparada para cirugía. Durante todo el tiempo, Antonio se quedó con Miguel, arrullando al nieto, conversando bajito con él, diciendo que todo iba a estar bien, que mamá iba a estar bien. Enrique acompañó a Fernanda hasta la sala de cirugía, sosteniendo su mano hasta el último momento. «Eres fuerte, Nanda. Siempre lo has sido. Y ahora no estás sola. Estamos aquí. Siempre vamos a estar aquí». Cuando Fernanda despertó de la cirugía, horas después era de madrugada. El dolor estaba controlado por los medicamentos y su pierna estaba inmovilizada con placas y tornillos. Pero el bebé estaba bien. Los latidos cardíacos eran fuertes, regulares. Antonio estaba durmiendo en una silla al lado de la cama. Miguel en una cuna improvisada que el hospital había proporcionado. Enrique estaba despierto manipulando el celular. Cuando vio que ella había despertado, él sonrió levemente. «Hola, hermanita. ¿Cómo te sientes?» «Cansada, confusa, asustada, aliviada. Tantas cosas». «Rafael fue detenido», dijo Enrique suavemente. «La grabación fue suficiente. Lo van a procesar formalmente. Y ya hemos iniciado los trámites para la medida de protección. Él no podrá acercarse a ti». Fernanda cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran silenciosamente. Eran lágrimas de dolor, de alivio, de luto por algo que ella pensó que tenía, pero nunca realmente tuvo. Por primera vez en meses, incluso acostada en una cama de hospital, con una pierna rota y un futuro incierto, Fernanda sintió algo que había olvidado cómo era. Ella sintió que podía respirar. Los días en el hospital se transformaron en una extraña jornada de recuperación y descubrimiento. Fernanda pasó por varias cirugías para reparar completamente la fractura y durante todo el tiempo, Antonio y Enrique se turnaron a su lado, cuidando de Miguel, garantizando que ella nunca se sintiera sola. El lunes, 2 días después del incidente, Juliana apareció en el hospital. Fernanda la vio entrar en la habitación con los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche entera llorando. «Fer, me enteré», dijo Juliana, sentándose al lado de la cama y tomando la mano de su amiga. «Yo no sabía que era tan grave. Percibí que algo andaba mal, pero no lo sabía». Fernanda apretó la mano de ella. «¿Cómo te enteraste? Tu padre me llamó. Pero yo ya sabía que algo no estaba bien hacía meses. La forma en que cancelabas nuestros encuentros, como siempre parecías nerviosa cuando yo llamaba. ¿Cómo dejaste de compartir cosas conmigo?» «Tenía vergüenza», admitió Fernanda, las lágrimas comenzando a correr. «Yo creía que era mi culpa, que estaba exagerando, que si le contaba a alguien nadie me iba a creer. Yo siempre te iba a creer. Siempre». Las dos permanecieron en silencio por un momento, solo sosteniendo las manos una de la otra, y Fernanda sintió que otro pedazo de sí misma estaba siendo restaurado, otra conexión que había sido cortada, siendo reconectada. Ese mismo día, la sargento Oliveira vino al hospital para obtener la declaración formal de Fernanda. Con ella estaba una abogada de la asistencia jurídica especializada en casos de violencia doméstica,
doctora Beatriz Santos, una mujer de 50 años con mirada firme pero gentil. «Fernanda», dijo la doctora Beatriz, «sé que esto es difícil, pero necesito que me cuentes todo, desde el principio». Y Fernanda contó. Contó sobre cómo era Rafael al principio, encantador y atento. Contó sobre las críticas sutiles que fueron aumentando, sobre el control financiero, sobre el aislamiento gradual, sobre cómo ella había perdido contacto con amigos y familia, sobre cómo cada decisión suya era cuestionada, monitoreada, criticada. La sargento Oliveira tomaba notas y en su rostro Fernanda vio algo que la sorprendió. No era lástima, era comprensión, reconocimiento, como si ella hubiera visto esta historia muchas veces antes. «No estás sola en esto», dijo la sargento. «Lo que te pasó a ti les pasa a miles de mujeres, y ahora, con la grabación y con los testimonios que estamos recolectando, tenemos un caso sólido». «¿Testimonios?», preguntó Fernanda. «Tus vecinos. 3 de ellos ya han venido a la comisaría después de ver el movimiento el sábado. Una vecina del apartamento de al lado dijo que oía discusiones frecuentes, que varias veces pensó en llamar a alguien pero no estaba segura. Otro vecino dijo que te vio algunas veces con ojeras profundas, siempre pareciendo asustada». Fernanda sintió una mezcla de validación y tristeza. Validación porque su experiencia estaba siendo reconocida, vista, creída. Tristeza porque percibió cuánto había normalizado, cuánto había escondido incluso de sí misma. La doctora Beatriz explicó los próximos pasos. La medida de protección ya estaba en vigor. Rafael no podría acercarse a Fernanda, a Miguel, al hospital o a cualquier lugar que ella frecuentara. También estaba el proceso de custodia de Miguel y del bebé, que estaba en camino, además del proceso legal contra Rafael por las agresiones. «¿Él intentó alegar que fue un accidente?», preguntó Fernanda, aunque ya sabía la respuesta. «Lo intentó», confirmó la sargento Oliveira, «pero la grabación es clara, y el informe médico también. Enrique tenía razón. Ese tipo de fractura no ocurre en una caída simple. Fue causada por un impacto directo e intencional». En los días siguientes, Fernanda tuvo sesiones con una psicóloga del hospital, doctora Camila Rodríguez, especializada en trauma y violencia doméstica. Al principio, Fernanda tenía dificultad para hablar, para procesar todo lo que había sucedido. «Es normal sentirse confusa», dijo la doctora Camila. «Es normal incluso sentir culpa o nostalgia de lo que creías que tenías. Las relaciones abusivas son complejas, no son violencia todo el tiempo. Si lo fueran, sería más fácil salir. Lo difícil es que hay momentos buenos intercalados, y es a esos momentos buenos a los que la víctima se aferra, esperando que esa sea la versión real de la persona». Fernanda asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Ella recordaba los momentos en que Rafael era dulce, en que traía flores, en que decía que la amaba. Y ella recordaba cómo usaba esos momentos para justificar los malos, para convencerse a sí misma de que las cosas mejorarían. El miércoles recibió una visita inesperada. Era la doctora Patricia, quien había acompañado su embarazo desde el principio. «Fernanda, necesito pedirte disculpas», dijo ella, sentándose al lado de la cama. «¿Por qué?». «Lo sospeché. En las últimas consultas vi señales. Siempre parecías tensa, nerviosa. Y cuando él fue contigo a esa consulta y estuvo haciendo esas preguntas, intentando controlar la narrativa sobre ti, yo sabía que algo andaba mal. Pero no hice lo suficiente. Debería haber preguntado más directamente. Debería haber creado un momento para hablar contigo a solas». Fernanda tomó la mano de la médica. «No fue tu culpa. Yo misma no lo admitía. ¿Cómo podrías ayudar a alguien que no admite que necesita ayuda? Aún así, a partir de ahora, vamos a hacer las cosas diferente. Voy a garantizar que tengas todo el acompañamiento que necesitas, médico y psicológico». Durante la internación, Antonio y Enrique trajeron ropa limpia del apartamento, pero solo después de asegurarse de que Rafael no estaba allí. La sargento Oliveira los acompañó, y fue ella quien notó otros detalles que Fernanda había normalizado.
una aplicación de rastreo, instalada en su celular sin que ella lo supiera. Cámaras pequeñas disfrazadas en algunas habitaciones, un cuaderno donde Rafael anotaba sus horarios, con quién hablaba, a dónde iba. Él te estaba monitoreando completamente, dijo Enrique, mostrando las fotos que la policía había tomado como evidencia. Nanda, esto no era una relación, esto era una prisión. Ver todo aquello expuesto, fotografiado, documentado, hizo que algo dentro de Fernanda finalmente se rompiera. Ella lloró, una catarsis profunda de meses de tensión acumulada, de negación, de miedo, y su padre y hermano se quedaron allí, dejándola llorar, ofreciendo presencia, no palabras vacías de consuelo. Al final de la semana, la doctora Beatriz regresó con novedades. Rafael había intentado presentar una petición, alegando que Fernanda estaba intentando alienar a Miguel de él, que todo no era más que una trampa, que la grabación había sido manipulada. Pero el juez que analizó el caso, doctor Marcos Ferreira, era conocido por tomarse en serio los casos de violencia doméstica. Él negó todas las peticiones de Rafael, dijo la doctora Beatriz, y más, basado en las evidencias, él determinó que Rafael debe pasar por evaluación psicológica y está prohibido de tener cualquier contacto contigo o con los niños, hasta que el caso sea juzgado completamente. Fernanda sintió un alivio profundo. Por primera vez, el sistema que ella siempre pensó que no le creería, que cuestionaría su historia, estaba de su lado. Miguel se estaba adaptando bien. Antonio era un abuelo dedicado, y el bebé parecía sentirse seguro en sus brazos. Fernanda, incluso con la movilidad limitada, conseguía amamantar, conseguía cuidar a su hijo, conseguía comenzar a imaginar un futuro donde ella y sus hijos estarían seguros. Una tarde, mientras miraba por la ventana del hospital, viendo Bogotá bajo el sol, Fernanda percibió algo. La calma allá afuera, la ciudad siguiendo su ritmo normal, combinaba con algo que estaba comenzando a instalarse dentro de ella. No era aún paz completa, no era ausencia de dolor o miedo, pero era el comienzo de algo. Era la posibilidad de respirar sin medir cada inspiración, de hablar sin calcular cada palabra, de existir sin pedir permiso. 3 semanas después del incidente que cambió su vida, Fernanda recibió el alta del hospital. Su pierna aún estaba inmovilizada y ella necesitaría meses de fisioterapia, pero el bebé que llevaba estaba saludable, fuerte, resistiendo a todo lo que había sucedido de la misma forma que ella estaba intentando resistir. Antonio había tomado una decisión. Fernanda y Miguel irían a Manizales con él. Se quedarían en su casa hasta que ella estuviera completamente recuperada, hasta que se sintiera lista para decidir qué hacer después. Enrique ya había preparado una de las habitaciones, transformándola en un espacio acogedor para su hermana y su sobrino. La vuelta a la casa de la infancia fue emocional. Fernanda no vivía allí hacía años, no desde que había salido para estudiar pedagogía en Bogotá, no desde que había conocido a Rafael y pensado que construiría su propia familia, su propio hogar. Ahora regresaba herida, pero no rota. Regresaba diferente de la persona que había salido, pero quizás, de cierta forma, más entera. En los primeros días, ella solo descansó. Antonio cuidaba de Miguel con la dedicación de quien había criado 2 hijos solo después de que su esposa falleciera años atrás. Él sabía sobre los comienzos, sobre reconstruir la vida después de pérdidas devastadoras. Y él pasó esa sabiduría a su hija, no en palabras, sino en presencia, en pequeños gestos de cuidado. Enrique regresó al trabajo en el hospital local, pero pasaba todas las noches en casa, cenando con la familia, conversando, haciendo reír a Fernanda con historias de sus turnos. Era terapéutico, aquel regreso a la simplicidad, a la sensación de pertenencia sin condiciones. Juliana visitaba siempre que podía, haciendo el viaje de Bogotá a Manizales los fines de semana. Ella traía noticias del mundo exterior, pero también solo ofrecía compañía, largas conversaciones en el balcón de la casa mientras Miguel dormía. Durante una de esas conversaciones, Fernanda finalmente
Consiguió articular algo que venía procesando. «Me pregunto cómo permití que sucediera», dijo ella, mirando el horizonte donde el sol se ponía sobre las montañas alrededor de Manizales. Juliana negó, con la cabeza. «No lo permitiste, Fer. Te lo hicieron a ti. Hay una diferencia enorme. Pero soy inteligente. Estudié. Tengo una profesión. Siempre me consideré una persona fuerte. Y lo eres. Pero el abuso no elige a la víctima por la inteligencia o la fuerza. Justamente usa esas características contra la persona. Él te hizo creer que si fueras realmente inteligente, lo habrías percibido antes. Que si fueras realmente fuerte, te habrías ido antes. Pero la verdad es que estabas atrapada en un sistema que fue construido cuidadosamente a tu alrededor». Fernanda dejó que las lágrimas corrieran, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de vergüenza o culpa, sino de comprensión, de aceptación. Un mes después de salir del hospital, la doctora Beatriz vino a visitarla con novedades importantes. Ella pidió que se sentaran en la sala y Fernanda percibió por el rostro de la abogada que lo que tenía que decir era significativo. «Fernanda, investigamos el pasado de Rafael más profundamente como parte del proceso legal y descubrimos algo importante». Fernanda sintió el corazón acelerar. «¿Qué?» «Él tuvo 2 relaciones anteriores antes de ti, y en ambas hubo denuncias de comportamiento controlador. Una de las mujeres llegó a registrar una denuncia policial, pero terminó retirándola después de que él la convenció de que había cambiado, de que buscaría ayuda. La otra simplemente desapareció, cambió de ciudad, nunca quiso hablar sobre lo que sucedió». Fernanda sintió náuseas. Todo lo que ella había vivido, todas las manipulaciones, los controles, las violencias psicológicas, él lo había hecho antes. Y ella no era la primera, era solo la siguiente. «¿Por qué nadie me lo contó? ¿Por qué no supe esto?» Él fue cuidadoso. Cambió de ciudad después de cada relación. Se presentaba como alguien nuevo, sin pasado, y las mujeres que él hirió como muchas víctimas de abuso, tenían vergüenza de hablar, miedo de no ser creídas. Tú rompiste ese ciclo, Fernanda. Al denunciar, al no retirar la queja, al luchar por justicia, no solo te salvaste a ti misma, sino que posiblemente salvaste a otras mujeres que podrían haber sido las siguientes. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Fernanda por días. Ella no era débil por haberse enamorado de Rafael. Ella no era tonta por no haber visto las señales inmediatamente. Ella era humana, y ahora era una superviviente. El proceso legal avanzó. Rafael intentó diversos recursos, contrató abogados que intentaron desacreditar a Fernanda, que intentaron pintar la grabación como evidencia insuficiente, que intentaron alegar que él era la verdadera víctima de una trampa. Pero la doctora Beatriz era implacable. Ella presentó no solo la grabación, sino los testimonios de los vecinos, el informe médico detallado, las evidencias de vigilancia y control encontradas en el apartamento y los registros de las relaciones anteriores. El juez no tuvo dudas. Rafael fue condenado a cumplir pena en régimen cerrado. Perdió la custodia de Miguel y los derechos sobre el bebé que estaba en camino, y fue obligado a pagar pensión y indemnización a Fernanda por los daños físicos y psicológicos causados. Cuando Fernanda recibió la noticia de la sentencia, no sintió alegría exactamente, sintió alivio. Sintió que finalmente aquel capítulo podría cerrarse, que ella podría comenzar a escribir nuevos capítulos donde ella era la autora, no solo un personaje en la historia de otra persona. Meses pasaron. La pierna de Fernanda sanó lentamente, dejando una cicatriz que ella decidió no esconder, pero tampoco dejar que definiera quién era ella. Ella comenzó a hacer terapia regularmente, procesando el trauma, reconstruyendo su autoestima, reaprendiendo a confiar en su propio juicio. Cuando su hija nació en una mañana clara de septiembre, Fernanda sostuvo a la pequeña Elena en sus brazos y supo que todo por lo que había pasado valía la pena. No porque el sufrimiento tuviera algún propósito noble, sino porque ella había sobrevivido a él y ahora tenía 2 hijos hermosos que crecerían viendo a su madre como un ejemplo de fuerza y reconstrucción.
Antonio lloró al conocer a su nieta, sosteniendo a la pequeña con la misma ternura con que había sostenido a Fernanda y Enrique décadas atrás. Miguel, ahora con casi 1 año, miraba curioso a su hermanita, y Fernanda sabía que construiría para ellos el hogar que siempre quiso, basado en amor real, no en control disfrazado de cuidado. Ella decidió no regresar a Bogotá inmediatamente. Manizales se había convertido en su refugio, y ella consiguió un empleo como coordinadora pedagógica en una escuela local. Estaba reconstruyendo su vida profesional, sus amistades, su independencia. Una tarde, casi 1 año después de aquel sábado terrible que lo cambió todo, Fernanda estaba en el balcón de la casa de su padre, observando a Miguel jugar en el patio. Elena durmiendo tranquilamente en sus brazos. Enrique se sentó a su lado. «¿Cómo estás, hermanita?», preguntó él. Fernanda pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. «Estoy completa», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy completa». Y era verdad. Las cicatrices estaban allí, físicas y emocionales, pero no la definían. Ella era más de lo que Rafael había intentado hacer de ella. Era Fernanda, madre, hija, hermana, profesional, superviviente, mujer libre. El sol se ponía sobre Manizales, pintando el cielo de naranjas y rosas, y Fernanda sintió que la belleza allá afuera finalmente correspondía a la paz que se estaba estableciendo dentro de ella. Ella sabía que el camino aún sería largo, que habría días difíciles, recuerdos que la acecharían, miedos que necesitaría enfrentar. Pero ella también sabía que nunca más estaría sola. Tenía a su padre, a su hermano, a sus hijos, a sus amigas, toda una red de personas que la amaban verdaderamente, sin condiciones, sin control, sin violencia. Y sabía, más importante que todo, que se tenía a sí misma, su voz, su fuerza, su capacidad de empezar de nuevo. Una noche de terror se había transformado en un hito, un ciclo. Estaba roto. La verdad antes silenciada había tomado forma, sonido y consecuencia, y la mujer que un día tuvo miedo de su propia sombra, ahora caminaba bajo la luz, libre, completa, renacida. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fernanda haya tocado sus corazones y abierto sus ojos a una realidad que miles de mujeres enfrentan silenciosamente. Esta narrativa nos recuerda que la fuerza no está en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse y buscar ayuda. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de la vida, el poder de la resiliencia y la belleza de los nuevos comienzos. Encuentren nuestra lista de reproducción especial aquí. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la fuerza del espíritu humano e iluminan cuestiones importantes de nuestra sociedad. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. ¿Y tú? ¿Tienes alguna reflexión sobre la historia de Fernanda? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación, siempre con respeto y empatía. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y concienciación. Los esperamos en los próximos contenidos. Hasta pronto.